tal? Buenas tardes, chicos. Vamos a hacer clases de fundamentos de informática para ingeniería naval y gabinete de informática 1 para ingeniería pesquera. Bueno, la clase pasada habíamos arrancado con el tema de redes. Vamos a hacer un pequeño croquis. Bueno, más o menos vamos a ir escribiendo cada una de estas cosas, pero la idea es, vamos a tratar de concentrarnos un poquitito en una red desde el punto de vista de cómo la usaríamos nosotros la mayoría de las veces desde nuestros hogares, o también se puede aplicar un poquitito a algunas pequeñas instalaciones. Todo lo que está de este lado va a ser nuestra casa. Y lo que acá se ve representado como si fuera una nube, a la nube también se la denomina, también a Internet también se lo suele denominar nube. Es todo lo que está afuera de nuestra casa. Ya vamos a ver cómo se interactúa con eso y con otras partes del mundo. Imaginemos en nuestra casa tendríamos acá nuestra computadora, otra eventual computadora. Vamos a poner acá una notebook, un teléfono celular. Estos dispositivos que acá separé, a veces están todos juntos, los voy a poner por separado como para explicar sus funciones, pero a veces algunas cosas están todos en uno. Pero vamos a tener acá un switch, acá un router, acá un modem. Eventualmente, tanto puede estar en la parte del switch o en la parte del router. Vamos a tener la parte de Wi-Fi. Como estos dos dispositivos suelen estar juntos, a veces es difícil de describir a qué parte o a qué dispositivo estaría integrado nuestra parte de Wi-Fi de la casa. En cada una de nuestras PC vamos a tener por lo menos una placa de red. Donde vamos a describir algunas cositas que ya habíamos hablado un poquito en la clase pasada. Vamos a ir viendo cada una de estas funciones. En una placa de red es fundamental, es un dispositivo sí o sí necesario para que nuestra computadora pueda ser conectada a la red. O sea, cualquier computadora que tenga que ser conectada a la red tiene que, si no la tienen activamente, hay que agregarle la placa de red. Hoy en día todas las computadoras vienen con una placa de red de fábrica, incluso vienen con más de una. Por ejemplo, una notebook puede tener dos placas de red, una placa de red para conectarla por medio de un cable o una placa de red para conectarse de manera inalámbrica, o sea, utilizando el Wi-Fi de la casa, eventualmente la casa o cualquier otro lugar. Un teléfono celular tiene la placa de red de Wi-Fi, obviamente, o sea, generalmente no se conectan por un cable los teléfonos celulares. Pero vamos a describir esto un poquito de una forma más genérica. En una placa de red habíamos visto que hay asociadas una dirección MAC. Habíamos visto de qué se trataba esta dirección. Es una dirección que viene preescrita en la placa de red cuando la compramos, o sea, no la podemos programar nosotros. En realidad, en algunos casos sí se podría, pero en general la compramos y ya viene fija esta dirección. La dirección MAC habíamos visto que tiene el inconveniente de que no diferencia entre una computadora y la red de la que forma parte, por lo tanto solamente puede ser utilizada en un entorno local.
Pero a pesar de todo tiene algunos usos bastante, vamos a decir, útiles. Por ejemplo, si nosotros queremos evitar que nuestro vecino nos robe el Wi-Fi, podemos configurar el router o la parte del Wi-Fi del router para que solamente permita que se conecten computadoras que tengan determinadas direcciones MAC escritas. O sea, podemos decirle al router solamente estas MAC pueden conectarse a nuestra red Wi-Fi y el resto no. Se puede llegar a burlar esa protección, pero es una protección bastante efectiva si queremos asegurarnos de que los vecinos no nos estén usando nuestro Wi-Fi. Además de la dirección MAC, habíamos visto que para poder solucionar el tema de conectarnos con otras redes, como estamos haciendo en este dibujo, utilizábamos una dirección IP. La dirección IP habíamos visto que la podemos programar nosotros. Ya vamos a hablar un poquitito más en detalle de algunas características que tiene la dirección IP. En la clase pasada habíamos visto que la dirección IP tenía que estar asociada con una máscara de su red para poder diferenciar qué parte de la dirección IP determina la red en la cual estamos conectados y qué parte de la dirección IP diferencia una computadora de otra dentro de esa misma red. Pero la parte de la red es una parte importante porque es la que va a utilizar el router para poder decidir si nos vamos a conectar internamente dentro de la computadora, de la red local de nuestra casa, o si tenemos que ir a internet a buscar dónde está el destino de otra parte de nuestra comunicación. En general, cuando nosotros nos conectamos, vamos a ir hablando de esto un poquitito así, pero ya vamos a hablar de cómo funciona un modem. Eventualmente hagamos de cuenta que esto no está, pero el router se va a conectar eventualmente con un montón de otros routers, donde cada router va a ir recibiendo los mensajes que vienen desde diferentes redes, por ejemplo desde la nuestra, y en función del destino del mensaje va a decidir para dónde lo manda. Eso lo hace automático, nosotros no nos tenemos que preocupar por eso, pero no hay una única ruta posible para que un paquete, o sea, si yo tengo que comunicarme, por ejemplo, con esta computadora, yo voy a venir por acá, puedo elegir este camino, o puedo elegir este, o puedo elegir este. Y a veces la comunicación, en una misma comunicación puede pasar que se comunique por diferentes caminos. A veces las decisiones a veces dependen de la cantidad, de la congestión que tenga un camino determinado o de otro tipo de cosas. Nosotros no nos preocupamos, sabemos que eventualmente el conjunto de routers va a ser lo que se denomina el mejor esfuerzo, es un término técnico, para que nuestra comunicación llegue a destino y eventualmente también recibamos la respuesta de esa otra parte con la que nos estamos comunicando. Entonces nosotros cuando tenemos una red en nuestra computadora, generalmente al comprar la computadora vamos a tener casi siempre estos dispositivos, están por lo menos en dos dispositivos separados. O sea, yo los separé en tres porque las funcionalidades que tiene son tres. Pero a veces vienen en un solo aparato todas las cosas juntas, a veces vienen en dos aparatos separados. Por ejemplo, la separación se puede hacer por un lado el modem y por otro lado el router más el switch. Es muy común que sea así, porque generalmente no tiene mucho sentido tener un router que tenga que ser conectado a un switch por separado, así que generalmente el switch y el router están integrados en una sola cosa. Y a veces están también integrados con el modem, con lo cual podemos tener un único aparato para todo. Y este aparato, a veces, la mayoría de las veces, no lo elegimos nosotros, sino que nos lo provee la empresa a la cual le estamos contratando nuestro servicio de Internet. Esa empresa se denomina de manera genérica ISP. ISP quiere decir Internet Service Provider. O sea, es la empresa que nos da internet. Por ejemplo, Fivertel o... ¿cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre? Lo que hacen teléfono Movistar. No es Movistar. ¿Cómo se llama la...? Speedy o Fivertel o Arnet en la parte norte del país.
son las distintas empresas que nos dan el servicio. Hay varias otras que puede haber. Generalmente a veces de acuerdo a la zona de la ciudad en la cual estamos atados de manos y solamente tenemos una posibilidad. A veces tenemos más de una si tenemos suerte. Y la tecnología que nos va a dar el servicio de internet, vamos a ver algunas de las cosas que pasan, pero generalmente lo que más nos importa del vínculo que hace nuestro ICP es lo que es este último pedacito, que es lo que se denomina la última milla. Porque generalmente este largo del cable mide más o menos como máximo una milla. Una milla, por si no saben, son 1600 metros, o sea, 1,5 kilómetros más o menos. Que va, esta última milla va desde un punto de acceso nuestro hasta nuestro módem domiciliario, donde este cable puede ser fibra óptica, si tenemos suerte y anda por nuestra casa, sería la mejor de todas las tecnologías que hay actualmente. Puede ser un cable tipo el que va por el cablevisión, puede ser el teléfono, en este caso la tecnología que se usa es ADSL, puede venir por microondas el enlace. O sea, son diferentes opciones con las cuales se conecta desde nuestro proveedor de internet hasta nuestro módem, donde a partir de acá nos llega la señal y nosotros la distribuimos por medio de un router y un switch a las distintas computadoras que usamos para conectarnos a internet. En esta última milla, dentro de las cosas que se van a negociar, es la velocidad de conexión. La velocidad de conexión es la que viaja entre el módem y el punto de acceso. Este punto de acceso tiene un nombre técnico, no importa. El punto de acceso de nuestro ISP en la red. ¿Sí? Que después hay otras cositas que vamos a ver que usa nuestra ISP, pero que básicamente a partir de ahí empieza a conectarse con otros puntos de todo el mundo para llegar a lo que nosotros queramos llegar. Vamos a ver cómo se hace eso de una manera más específica. Les hago una aclaración. En general, en el único lugar donde está explícito es acá en la A de ADSL, porque la tecnología de DSL, la A quiere decir asimétrico. Casi todas estas conexiones pueden ser simétricas o asimétricas. Cuando nosotros nos conectamos a nivel domiciliario, el 99% de las veces son asimétricas. Asimétricas quiere decir que la velocidad con la cual nosotros recibimos información es diferente de la velocidad con la cual nosotros mandamos información. Generalmente, la mayoría de las veces, nosotros estamos trayendo cosas de internet y muy pocas veces mandando información, como por ejemplo estoy haciendo yo ahora con ustedes. O sea, yo ahora les estoy enviando el vivo del video hacia la red para que ustedes la reciban y ustedes están recibiendo la información. Las velocidades son distintas. Generalmente es mucho más rápido, anda en el orden del 10:1 la proporción, o sea, la velocidad de bajada suele ser 10 veces más rápida que la velocidad con la que se sube la información a internet. Con lo cual, si hay una congestión en el tráfico, enseguida la calidad del video con la cual yo puedo estar mandándoles información a ustedes va a deteriorarse, porque la velocidad de subida no es la misma, por más que yo tenga muy buena internet, que la que tienen ustedes para bajarla. Algunos por ahí en este momento están en una situación precaria, muchos de ustedes por ahí no tienen un buen acceso a internet, es una situación que conocemos todos y estamos todos pendientes de eso, lamentablemente. No todos tenemos la misma suerte de vivir a lo mejor en el centro. Hay 6 segundos de diferencia entre el vivo y lo que sale. Bien. O sea, esto que están haciendo ustedes lo ven, yo lo dije hace 6 segundos. Pero no importa. El tema acá es la velocidad de esto acá. Es, generalmente, por ejemplo, yo en mi casa, no tienen por qué saberlo, pero se los informo como para tener un ejemplo, tengo una velocidad de bajada de 50 megabits por segundo. Eso quiere decir que me llegan más o menos 5 megabytes por segundo de información. Mi velocidad de subida es de 600K bits por segundo, o sea, no, perdón, 6 megabits por segundo, son 6 megas, o sea, es más o menos la décima parte, 6 megabits, o sea, son 600K bytes por segundo que puedo salir la transmisión hacia arriba. Pero bueno, es algo normal. En algunos casos, ciertas empresas que, o sea, si yo tengo que dar un servicio de internet, o sea, soy Google, o soy el diario Clarín, o soy cualquier empresa que va a recibir muchas consultas, a veces la asimetría es al revés, porque generalmente el flujo de información es al revés. El diario Clarín no va a estar bajando información de internet para
para que la consuman sus empleados viendo pornografía, sino que generalmente es al revés, que toda la gente del mundo se conecta a sus servidores para traer la información de las últimas noticias, entonces el tráfico en esos lugares es invertido. Y en algunos casos puede haber sitios donde el tráfico fluya tanto para subir como para bajar, pero en una instalación domiciliaria y en la mayoría de las instalaciones que realmente utilizan Internet como un servicio, el tráfico viene más en esta dirección que en esta. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener mayor velocidad de bajada, que quiere decir que nosotros bajamos cosas desde Internet, de la nube está arriba en el cielo, bajamos hasta nuestras cosas y que es la subida hacia la nube en lo que es el Internet. La última milla, después vamos a ver algunas cositas más. Voy a ir borrando simplemente porque no tengo espacio en el pizarrón para ir escribiendo cosas. Cuando la clase pasada habíamos visto un poquito lo que eran las direcciones IP, vamos a hablar un poquito también de lo que es, bueno, vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la dirección IP. Una dirección IP tiene básicamente dos maneras de dividirse. Por un lado, estamos hablando, cuando hablamos de esto, hablamos de IP versión 4. No vamos a hablar de IP versión 6 por ahora porque no tiene uso casi en ningún lado de manera fluida. Pero una dirección IP tiene dos posibilidades. Una, que la dirección IP sea fija o que sea dinámica, como una dicotomía. Una dirección fija es una dirección que la programamos de manera manual en un dispositivo, en una computadora, y que va a ser siempre la misma. ¿Sí? Entonces queda fija, o sea, la fijamos y ya no se va a modificar a lo largo del tiempo. ¿Cuándo podemos llegar a querer tener nosotros una dirección fija? Por ejemplo, si dentro de los dispositivos que tenemos en nuestra red tenemos una impresora, ¿sí? Nosotros vamos a querer comunicarnos con la impresora siempre en el mismo lugar. Entonces conviene, para poder configurar en cada computadora dónde está la impresora, tener siempre el mismo lugar que esté la impresora, así que la impresora tenga siempre la misma dirección IP para poder comunicarnos más rápido. Entonces a la impresora le vamos a dar una dirección IP fija. Las direcciones dinámicas generalmente dependen del momento en el cual yo me conecto y se asignan en el momento en el cual yo me conecto a Internet, o sea, o a Internet o a la red local, o sea, esto puede ser para Internet o como para la red propia interna de mi casa. La asigna generalmente el router por un protocolo que se denomina DHCP, pero no importa, no se acuerdan de estas cosas, no tiene sentido, se lo voy a borrar de hecho para no generar memoria innecesaria. Pero básicamente lo que hace es, cuando yo enciendo la computadora o cuando le conecto el cable de red o lo que sea, en el momento que tengo que conectarme a Internet, el router se fija en qué direcciones tiene disponibles, que no están siendo utilizadas por otras computadoras. Recuerden que la dirección IP tiene que ser única dentro de toda la red o de todo el mundo. Entonces me fijo en qué tengo disponible y asigno una. Generalmente esa asignación se suele hacer por un tiempo limitado. Entonces, en general, si ese tiempo suele ser largo el tiempo, pero si caduca el tiempo y no hay otros requerimientos de direcciones IP, generalmente se renueva y se mantiene el mismo, pero cada tanto por ahí puede cambiar. Eso pasa en dos lugares. Pasa en el lugar desde el router hacia las computadoras que estamos dentro de nuestra casa, o desde Internet, o sea, desde nuestro ISP, nuestro proveedor de Internet, hacia nuestro router. Entonces, cuando nosotros encendemos o conectamos el router a nuestra red, el ISP nos va a dar una dirección IP a nuestro router, y en este caso vamos a ver otra clasificación de las direcciones IP en el sentido de separarlas entre lo que son direcciones privadas y direcciones públicas. Ya empecé. No empecé, Malena. Habíamos dicho la clase pasada que una dirección IP consiste básicamente en 4 bytes. 4 bytes significa que tenemos un tamaño máximo, una cantidad distinta de números de 4.000 millones de números IP diferentes en total, o sea, no hay más posibilidades, son 4.000 millones en total de números. Sabemos que en el mundo en este momento hay alrededor de 7.000 millones de personas, con lo cual ya ni siquiera alcanza para una IP por persona. Si nosotros tenemos en una casa normal
una computadora, más una notebook, más 2 o 3 teléfonos celulares, más eventualmente a lo mejor una impresora, ya de por sí ya estamos necesitando en una misma casa mínimo 5, 6 o 7 direcciones IP. Si yo tengo yo solo mi computadora, mi tablet, mi notebook y mi teléfono celular, yo solo, como yo individuo, utilizo 4 direcciones IP diferentes, ¿sí? Yo solo necesito en mi momento, con lo cual si tenemos 7.000 millones de personas, por un promedio de 3 direcciones IP necesarias por persona, tenemos 21.000 millones de direcciones IP necesarias y tenemos solamente 4.000 millones disponibles. O sea que estamos quedándonos cortos por un montón. Entonces, para poder resolver ese problema, a un conjunto de direcciones IP se les asigna una categoría que son para utilizar localmente y se pueden reutilizar, ¿sí? O sea, yo no importa esta computadora acá. Hay un conjunto de direcciones IP, se los anoto acá, generalmente las que, bueno, no generalmente, son las que empiezan con 192, 168, después no importa lo que venga acá, o las que empiezan con el número 10, o este número nunca me las acuerdo, desde el 172.16 hasta el 172.31. O sea, cualquier dirección IP que esté dentro de estos rangos, o sea, todas las que empiezan con 192, 168, todas las que empiezan con 10, y todas las que van desde 172.16 hasta 172.31, acá incluye todo, desde 0 a 255, lo que va con X puede ir cualquier número, son todas direcciones privadas. Esto quiere decir que las puedo reutilizar sin preocuparme si las utiliza alguien en otro lado del mundo. Estas direcciones no tienen salida al mundo exterior, o sea que no van a andar navegando por esta parte del mundo. Sí van a andar navegando en las partes internas de cada uno de los domicilios o empresas que van a configurar sus redes para trabajar. Entonces, en general, vamos a hablar entonces de paso de lo que es un router. Un router tiene que tener por lo menos 2 placas de red. Por lo menos. Generalmente en lo que nosotros tenemos en nuestra casa tiene exactamente 2. Pero en muchos lugares acá puede haber más de 2 conexiones. Un router puede tener más posibilidades de salida o de entrada de información para conectarse con el mundo. Pero generalmente para poder rutear información necesitamos una conexión de la cual se va a conectar con nuestra red y una conexión distinta con la cual se va a conectar con el mundo. Vamos a separar acá. Vamos a suponer que el router tiene 2 placas de red. Entonces todo lo que está de este lado, incluyendo una de las placas de red del router, va a ser nuestra red local. Mientras que todo lo que sale desde acá, que no tiene definido, va a ser lo que incluso en el router a veces lo vamos a ver diferenciado con el nombre WAN. WAN, creo que no me acuerdo si lo digo en la clase pasada, quiere decir Wide Area Network, se lo escribo acá por las dudas. Esto quiere decir una red de área amplia o ancha, ¿sí? O sea, wide quiere decir extenso. Entonces, te borro esto para tener espacio simplemente para poder escribir. Generalmente cuando nosotros tenemos un router y tenemos varios conectores que todos parecen iguales, cuando nosotros los vamos a conectar, vemos que hay uno que dice WAN y otros que dicen LAN. El que es WAN es el que se conecta hacia afuera y los que dicen LAN son para conectar dispositivos locales o internos de nuestra red y de nuestra casa, ¿sí? Todo el resto va a la parte de WAN. Y entonces el router es un dispositivo que tiene 2 placas de red, una que va a usar para la LAN y otra para la WAN. Ustedes pueden llegar a ver a veces en un router, vamos a dibujar acá una especie de esquemita de router, que va a tener posiblemente una serie de puertos que dicen LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. La mayoría de las opciones baratas tienen 4 puertos locales, a veces tienen más.
Si necesitamos más, vamos a tener que comprar aparte un switch o un hub, realmente un switch externo, y una que dice WAN. La que dice WAN a veces no tiene esta misma forma, pero depende de cómo se conecte, porque si el router está incorporado con un módem, esta puerta no está, porque va a ir con el cable que va al módem, incluyéndolo, y toda la tecnología del módem va a estar incluida acá. Pero si tuviéramos un router aparte, tiene una placa que dice WAN, un cuadradito dice WAN y todos los demás dicen LAN. Todos estos, si son 4, no es que haya 4 placas de red, una para cada una, sino que hay una sola y estas 4 son conectadas a través de un switch interno que también tiene el router. Entonces el router, cuando tiene varias puertas de conexión distintas, quiere decir que incluye un switch interno, y ese switch es partecita de lo que está el router, pero tenemos una placa de red que va conectada a 4 salidas, donde acá se utiliza un cablecito. No hablamos de las tecnologías de cables, no importa, no, tampoco le voy a complicar la cabeza con estas cosas acá. Los conectores se les llaman RJ45. RJ45 es un clip que es parecido a lo que se utiliza también para conectar el teléfono, pero es un poquito más ancho. Es el tipo de conector que si nosotros necesitáramos. El cable que utiliza se denomina UTP. UTP quiere decir Unshielded Twisted Pair, o sea, un par retorcido sin recubrimiento exterior, sin aislamiento. No vamos a hablar de eso para complicarles la cabeza a ustedes, no necesitan saberlo. Pero decíamos entonces, yo conecto desde mi placa de red, que va a tener uno solo de estos conectorcitos, de una punta, y va a la otra punta que va a un elemento de los conectores del router, donde el router es como que tuviera además internamente también un conector eventualmente hacia nuestro switch, o sea que en el switch hay conectados las computadoras y el router. El router se conecta al switch por medio de una de sus placas de red y la otra se utiliza externamente. Cada placa de red tiene, bueno, acá las borré, una dirección MAC, ¿sí? Cada placa de red sí o sí tiene una dirección MAC, y también se va a asignar una dirección IP, ¿sí? Cuando nosotros vamos a ver en función del funcionamiento. O sea, las placas de red van a tener destinadas una dirección MAC que se usa localmente y una dirección IP. El router lo único que le importa son las direcciones IP. Las direcciones MAC no las va a usar, aunque se podrían utilizar como una red. Acá en este caso vamos a tener una red que va entre el router y esta computadora solamente, que a nosotros no nos importa, y hay una serie más de redes por todos lados, porque cada parte del router se está conectando. Cada placa de red se conecta a una red. Y tenemos entonces, dijimos, las dos redes que a nosotros nos importan son la red local, que es desde una de las placas de red hacia nuestra casa, y la red WAN, que es desde la otra placa de red del router hacia el exterior, o sea, hacia Internet. La red local, todas las direcciones IP de nuestra red local, incluyendo la del router, o sea, el router también forma parte de nuestra red local, van a tener una dirección IP privada para no sobresaturar las direcciones IP que vamos a usar en el mundo, que se puede repetir en otras partes del mundo. Esa dirección IP privada van a ser además todas con la parte de red correspondiente. Recuerden que una dirección IP tiene una máscara de subred que dice esta parte es la red y esto es cada computadora distinta. Entonces, en la parte de red, todos estos dispositivos, incluyendo el router, van a tener el mismo número y van a ser distintos los numeritos, que generalmente, si la máscara de red es del tipo 255.255.255.0, este numerito es diferente. O sea, por ejemplo, podemos tener una red configurada 192.168.1. algo, y entonces todas las computadoras van a utilizar una dirección 192.168.1. Por ejemplo, esta vamos a ponerle 192.168.1.15. A esta vamos a poner lo mismo, .18. Y al router generalmente se le pone .1, generalmente, no necesariamente tiene que ser esa, pero muchas veces se utiliza la dirección .1 para el router. Recuerden, no siempre es la misma, pero a la dirección de la placa de red del router que está dentro de nuestra red, ¿sí? O sea, la placa con la que se conecta
a nuestra red, esa dirección IP específica se la denomina puerta de enlace. La puerta de enlace, técnicamente, es la dirección IP a la cual, cuando nuestra computadora no sabe a dónde mandar un mensaje porque es de una red distinta a la nuestra, envía todos los mensajes. O sea, si esta computadora tiene que comunicarse con esta, que está en otra red, para poder llegar hasta acá tiene que pasar por el router. Entonces, para poder hacer eso, le manda el mensaje a la puerta de enlace, donde el router recibe, se da cuenta que tiene que sacarla por acá para llegar hasta acá. ¿Sí? Entonces, la puerta de enlace técnicamente es el punto de enganche o de enlace desde nuestra red hacia el resto de las redes o el resto de Internet. Para lo que a nosotros nos importa, conocer esta puerta de enlace es útil porque es la dirección IP de nuestro router. ¿Para qué quiero saber yo la dirección IP del router? Una de las funcionalidades importantes de conocer la dirección IP del router es que puedo usar ese número para poder configurarlo al router. O sea, ya vengo. Ni molesta. Acá estoy de vuelta. Si yo quiero configurar mi router, por ejemplo, ¿para qué puedo querer configurar mi router? Por ejemplo, para cambiarle la password a nuestra red Wi-Fi. Por ejemplo, entonces yo necesito cambiar la contraseña de la red Wi-Fi o el nombre de mi red Wi-Fi o alguna otra cosa que quiera hacer. Generalmente la mayoría de las configuraciones que queremos hacer nosotros tienen que ver con el Wi-Fi, aunque podamos llegar a poder configurar otras cosas. Pero para poder hacer esa configuración yo necesito conectarme con el router, con lo cual yo tengo que saber cómo comunicarme con el router. Entonces lo que yo necesito conocer es cuál es la puerta de enlace de mi computadora, que es lo mismo que preguntar cuál es la dirección IP del router. Entonces si yo me quiero conectar para configurar el router, yo averiguo todos los datos de configuración de mi conexión. En el apunte yo les expliqué cómo hacerlo, para no, sin una computadora es difícil de mostrarles. Pero nos va a decir cuál es mi dirección IP, cuál es mi máscara de su red y un montón de otros números. Uno de los números que informa es cuál es la puerta de enlace. La puerta de enlace es el numerito que yo después tengo que escribir en un navegador de internet, por ejemplo Google Chrome o Firefox o cualquier otro navegador de internet que usen. Si alguno usa Internet Explorer, bueno, lo lamento por él, pero podrían también usar el Internet Explorer y poner donde va la dirección de internet el número que corresponde. Supónganse, en este caso pondríamos 192.168.1.1. Escribo esto, le doy Enter y me voy a estar comunicando desde mi computadora al router. El router va a detectar que yo me quiero comunicar y me va a contestar con una página de configuración donde voy a tener que ponerle usuario, contraseña y otro tipo de cosas. Si no lo conocen lo van a tener que averiguar. Generalmente si no la cambiaron nunca debe estar por defecto de acuerdo al modelo del router. User, admin, user o cualquier otra cosa por el estilo. Cada router tiene un conjunto por defecto distinto. Pero bueno, una vez que yo entro en la configuración del router, yo puedo entrar a distintas opciones de configuración donde puedo ir a la parte de Wi-Fi y configurar el nombre de la red, el tipo de compresión, ¿cómo se llama? De cifrado que voy a utilizar, algunas otras protecciones. Por ejemplo, puedo configurar si quiero que algunas MAC se conecten y otras no, o cuáles son las MAC las direcciones MAC que pueden conectarse a mi red, la contraseña y un montón de otro tipo de cosas que lo puedo configurar. Para poder hacer eso, necesito conocer la puerta de enlace del router mío. Estas direcciones, como les decía, son privadas porque pueden repetirse en otras partes del mundo y no salen a internet. Para poder salir a internet yo necesito una dirección IP pública. ¿Sí? La dirección IP pública me la va a dar de manera dinámica generalmente. ¿Sí? Estas dos cosas son cosas diferentes de categorías. Generalmente de manera dinámica cuando mi router se conecta a internet. Entonces yo enciendo el router, enciendo el módem,
¿sí? Entonces el módem establece todas las configuraciones, por ejemplo, dialoga con la parte del ISP del otro lado y fija, entre otras cosas, la velocidad con la cual se va a poder conectarse, porque generalmente a veces el cable puede tener no buena calidad, si el cable es viejo o pasa por lugares donde hay interferencias, etc. A veces no se alcanzan las velocidades óptimas de que yo tengo contratadas. Entonces voy a configurar la velocidad de comunicación y una vez que yo establezco en la parte del hardware cuál es la velocidad de comunicación, mi servidor de internet me asigna una serie de parámetros de funcionamiento para que yo pueda conectarme a internet, entre los cuales está mi dirección IP pública, que es la dirección que va a tener la placa de red, las que no pertenece a mi red del router, o sea, la otra placa de red del router. La otra placa de red, la que está del lado de afuera, tiene configurada como dirección IP la dirección que me da mi proveedor de internet cuando yo me conecto a internet. O sea, no cuando enciendo la computadora, sino cuando enciendo el módem y el router para que se conecten a internet. Esta parte, bueno, entonces tenemos las dos partes. O sea, las direcciones públicas son las únicas que pueden navegar por acá por internet. O sea, en internet, si hay alguna dirección que está por acá, esta dirección no se puede repetir con ninguna parte del mundo. Esta dirección pública es única. No existe en ninguna otra parte del mundo, salvo que alguien por error la haya configurado, o por error, a veces porque alguien quiere hacer cosas que no debe. Yo puedo poner cualquier cosa que yo quiera, pero eventualmente para poder que no haya confusiones en la navegación, tiene que ser única para cada computadora que esté conectada a internet. O sea, las direcciones públicas no se pueden repetir. Las direcciones privadas se repiten, o sea, no se pueden repetir dentro de una misma red, pero se pueden repetir en estos lugares porque no pasan por esta parte, entonces no hay confusión. El que se ocupa de poder hacer la traducción y saber cuál de las computadoras es la que quiere conectarse acá, porque, por ejemplo, esta computadora acá tiene una dirección privada. Para conectarse con internet con esta, tiene que pasar por la parte de internet donde solamente pueden navegar direcciones públicas. Entonces, se conecta con el router hace una traducción interna donde guarda eso en una tablita interna que tiene el router, cuál es la computadora que está conectándose, más que la computadora, cuál es el programa de la computadora que está conectándose hacia afuera, y manda una comunicación usando su dirección pública para afuera. Entonces esa comunicación va a viajar hasta la dirección pública de la red de mi computadora de destino, que el router que está acá se encarga de saber cuál es la computadora interna que va a usar una dirección privada que va a recibir ese mensaje. Entonces acá hay una traducción de dirección pública a privada, o sea, la computadora contesta, sale con la privada hasta acá, sale otra vez con la pública y vuelve la respuesta a la pública, porque esta computadora no sabe cuál es la privada de este lado. El que sabe eso es el router, que se encarga cuando viene la respuesta de mandarle el mensaje a la computadora que tiene que recibirlo, ¿sí? Hacer una traducción. Hay varias técnicas, no les interesa a ustedes conocer cuáles son esas técnicas, pero básicamente el concepto es básicamente el mismo. O sea, traduzco desde una dirección privada que se puede repetir en cualquier parte del mundo a una dirección pública que sale por acá y que no se puede repetir en ningún lado, ¿sí? ¿Qué otra cosa sucede durante una conexión? Voy a borrar toda esta parte. Vamos a suponer que yo me quiero conectar, por ejemplo, vamos a poner Google, para no andar haciéndole propaganda a ningún sitio raro. Entonces vamos a suponer que este es Google y yo tengo que hacer una búsqueda del internet de Google. Entonces, para poder hacer eso, yo escribo en mi computadora www.google.com, ¿sí? Escribo esto en mi navegador de internet. ¿Cómo hace todo el procedimiento de internet para saber que yo quiero hacer una consulta a una computadora de Google cuando yo estoy escribiendo esto? Todo esto, más un montón de otras cosas más, forman parte de algo que se denomina URL. URL quiere decir Universal Resource Locator, o sea, es un ubicador de recursos universal. La idea de esto
es que eventualmente Google puede llegar a decir, no quiero trabajar más en Estados Unidos o en donde sea y me voy a ir a trabajar a México o a China, porque ahora está de moda que estemos todos en China. Entonces voy a mudar mis oficinas y mis computadoras a China. Y yo no me entero de eso porque es un problema interno de Google. ¿Sí? Google puede decidir, tiene mucha plata y decidir poner una internet en la luna si quiere, o en la base nuclear, digo la base nuclear, la base espacial ahora que está donde fueron los astronautas de Elon Musk ahora hace poquito. Puede poner una base ahí. Yo voy a mandarle la consulta a Google sin saber a dónde va la consulta, dónde está Google realmente. ¿Quién tiene que saber eso para poder hacer que Google reciba mi consulta y de hecho me muestre la página de Google para poder yo escribir la consulta que voy a querer hacerle? Para poder hacer esto yo necesito traducir esto a la dirección IP que tiene Google. ¿Sí? Entonces yo escribo www.google.com sin saber cuál es la dirección IP de Google, porque además no solamente, probablemente no me sirva de nada saberla, porque seguramente si Google decide cambiarla, la puede cambiar. Esto no lo va a cambiar nunca, pero esto lo puede cambiar cuando quiere, todo el tiempo. Entonces alguien tiene que ocuparse de traducir mi URL, que básicamente es lo que conocemos popularmente como mi dirección de internet, al número IP que tienen las computadoras de Google. Existen computadoras dedicadas que se denominan en conjunto DNS. DNS quiere decir Domain Name System, y eventualmente una computadora dedicada es un server de nombre de dominio. Entonces el sistema DNS es el encargado de traducir las direcciones de internet que son escritas de manera fáciles de recordar, o que a lo mejor no son tan fáciles, pero que son direcciones que pueden cambiar a lo largo del tiempo, que nosotros la podemos anotar, hacerle un bookmark, anotarla en un papelito, donde sea, y usarla al número IP que tiene la computadora con la cual yo me voy a poner, que es la que realmente está en internet conectándose. Estos DNS, cuando yo me conecto acá, lo que tengo que hacer es parte de lo que yo lo puedo configurar manualmente, pero generalmente si yo no conozco nada de informática, viene por lo menos preasignado por mi proveedor de servicios de internet, o sea, mi ISP, además de darme el número IP público que va a configurarse en la puerta de red, en la placa de red de mi router, me va a dar dos números de DNS, por las dudas dos, uno que se llama primario y otro secundario, que son dos computadoras que son parte de mi proveedor de internet. Entonces, si yo quiero hacer acá esto, tengo que ver esto, tengo que saber cuál es la IP de esto, no la sé. Mando a mi DNS, que lo conozco porque lo tengo asignado, pueden verlo cuando hagan la configuración, ver que tienen sí o sí un número de DNS asignado. Entonces mi primera navegación es para preguntarle al DNS dónde está Google. O sea, cuál es la IP de Google. Entonces me comunico con el DNS, me vuelve la respuesta, dice Google está en tal dirección IP, y ahora sí me puedo conectar con la IP de Google. Si yo conociera la IP de Google, no tengo que hacer esa pregunta. Pueden probar, tratar de averiguarla por algún medio. No les voy a enseñar estas cosas porque a ustedes no les hace falta saberlo. Pero podrían acá, así como hicieron pusiendo el número de IP, habiendo puesto el número de IP de la placa de la puerta de enlace del router, acá pueden poner el número de IP de Google y van a ver que se conectan con Google y viene toda la información de lo que sea. Pero entonces, si yo no lo conozco, pongo Google, DNS, me resuelve ese problema, me dice la IP de Google es tanto, y a partir de ahí, ahora sí voy a conectarme a la computadora de Google ya conociendo cuál es la IP con la cual me voy a estar conectando. Generalmente es una buena idea definir nosotros cuál es el DNS que vamos a usar. Estos DNS que son los que utilizan Fiverr, Telospeedy o cualquier otra de las porquerías de los servicios que tenemos tristes acá en Argentina como proveedores de internet, los servicios cuartomundistas con los cuales nos dan un servicio a nosotros y nos hacen creer que 50 megas de navegación es un montón. Estamos atrasados décadas en lo que es las velocidades con las cuales podríamos estar navegando nosotros a internet.
Pero bueno, utilizan una configuración, tienen que sí o sí tener unas computadoras locales que hagan el servicio de esto acá. Y estas computadoras generalmente, como no tienen toda la información de todo el mundo, porque es imposible, porque aparte eso es algo dinámico que va cambiando con el tiempo, si una computadora no la conocen, tienen que entrar en unas redes propias que son de DNS para llegar a hacer preguntas a alguien que realmente conozca la información. O sea, si yo tengo que conectarme con, no sé, Google, con otra computadora diferente que no conoce nadie, y tengo que averiguarlo, las computadoras del DNS son las que se encargan de comunicarse con otras computadoras del DNS hasta que alguna conozca la información. No es algo que es aleatorio, sino que está bien estructurado para poder llegar a esa información, y entonces me puede dar la respuesta a mí. Eso yo me desentiendo porque se ocupa el DNS de resolver ese problema, se comunica y me devuelve el IP. Ese proceso por un lado es lento, por otro lado, de acuerdo a cómo esté configurado, puede estar sujeto a censuras. O sea, por ejemplo, si yo no quiero que cierto sitio de internet que me venda, qué sé yo, mi proveedor de droga. Yo me conecto siempre a droga.com y voy y busco mi droga, pero resulta que por ley ahora no se puede vender droga por internet. Vamos a suponer, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Entonces, sale una ley, un decreto de necesidad y urgencia de Fernández y dice no se puede más ir a vender droga por internet. ¿Cómo lo resuelven los truchos de los proveedores de internet de nuestro país? Cambian el DNS y yo cada vez que quiera ir a www.droga.com me va a bloquear la salida. Me va a decir, no, este sitio no me lo va a dirigir a un sitio prohibido, sitio bloqueado, por ley tanto, por decreto, y no me va a permitir salir. ¿Cómo hago yo para salir? Si yo quiero, o otras cosas más. Ahora vamos a ver otro pequeño problema. Pero bueno, ese es un problema. Otro problema es que estas computadoras están administradas no es por desmerecer a la capacidad de la gente que trabaja localmente, porque hay gente muy capaz, pero a veces no coincide la capacidad del ingeniero que contraten en Fivertel con la capacidad del ingeniero que contraten en Google, por ejemplo. O sea, vamos a ponerle unas fichitas adicionales a que el tipo que trabaja en Google va a conocer un poco mejor, un poco más de internet o de redes y de seguridad que el tipo que trabaja en Fivertel. Vamos a suponer, vamos a jugar sobre seguro, así que seguro que el de Google sabe más de seguridad que el que trabaja en Fivertel. No es tampoco, como digo, no es ser de tener prejuicios de ningún tipo. Una de las posibilidades que tienen los hackers de poder atacar a nosotros si nos querer robarnos dinero, ¿sí? Por ejemplo, es lo que se llama un envenenamiento de DNS. Un envenenamiento de DNS es corromper las respuestas posibles del DNS para que la respuesta que me dé mi DNS de dónde quiero ir yo no sea donde yo realmente quiero ir, sino a otro lado que el hacker controla. Por ejemplo, si yo quiero conectarme con mi banco para hacer una operación de transferencia de dinero, entonces yo voy a poner la dirección de mi banco tiene que resolverse cuál es la dirección IP de mi banco en el DNS, y resulta que justo en ese momento un hacker pudo atacar los DNS de Fivertel. Entonces yo, en vez de ir a mi banco, voy a la computadora del hacker. El hacker recibe mi nombre de usuario, mi contraseña, y después de tener eso se conecta con mi banco. ¿Sí? Entonces yo no me doy cuenta de lo que pasó. Entonces para mí está todo bien, o a veces me deja un mensaje de contraseña incorrecta, puta, tipié mal, vamos a poner la contraseña correcta de nuevo, donde ahora sí voy al banco, pero en realidad la había tipeado bien la primera vez. Entonces el hacker ahora sabe cómo conectarse en vez de mí a mi banco y sacarme toda mi plata. Entonces ese envenenamiento del DNS es una técnica muy común de ataques. Obviamente hay protocolos para defenderla y todas esas cosas. A veces de darse cuenta depende más de ustedes que de los que hacen la seguridad de esto. Pero para evitar estos problemas, por ejemplo el de censura o el de ataques de envenenamiento de DNS y de lentitud de respuesta, que son los tres problemas más grandes que tenemos, me conviene usar otros DNS que son más robustos y más seguros. Por ejemplo el DNS de Google. Entonces yo, en vez de dejar que mi internet utilice el DNS que me da
mi proveedor por defecto, lo configuro en mi red y digo que mi DNS va a ser 8.8.8.8 y 8.8.4.4 como secundario. Estas dos direcciones de IP son las de los DNS de Google. Hay otros DNS, por ejemplo 9.9.9 también es otra dirección posible, o las de OpenDNS. Algunas de estas ya se las puse en el apunte. Me conviene configurarlo, cosa de que todas las traducciones de nombres de direcciones de internet a números IP se las voy a dar a alguien que está por lo menos manejado por alguien más experto en lo que es seguridad. Como contrapunto, o sea, las desventajas de hacer esto es que en cierta forma yo le estoy dando más datos a Google para que sepa más de mí. O sea, si yo uso los DNS de Google, Google va a saber absolutamente todas las páginas de internet que yo consulto, y 100%, porque todas las resuelvo con el DNS de Google. Puedo no usar, si no confío en Google, puedo usar OpenDNS, que es más abierto, o puedo usar esta, no me acuerdo de quién es, el 9999, pero hay varias. Busquen servidores de DNS públicos, busquen, y le van a salir listas para lo que quieran. Estas son razonablemente buenas y rápidas. OpenDNS o DNS de Google o la 9999 son buenas, pero tienen la ventaja de que son más rápidas, están actualizadas más frecuentemente con la información, con lo cual necesitan hacer menos consultas hacia otro lado, que la respuesta es más rápida. Es menos probable que las ataquen y les hagan envenenamiento de DNS, entre muchas de las ventajas. Y además no van a tener censura seguro. O sea, no van a haber nadie censurando diciendo no podés ir a jugar al póker a internet porque acá el juego por internet está prohibido, por ejemplo, o cosas por el estilo. Entonces, ahí en el apunte les dije cómo se hace para configurar eso. Cualquier cosita me preguntan por WhatsApp. Vamos a ir cerrando la clase acá, como para los temas que quedan, porque faltan 2 o 3 minutitos nomás, y lo que sea no podemos hablar más. Les cierro con un último tema importante. Las cosas que me da mi servidor de internet cuando yo me conecto. Una dirección IP, generalmente de dinámica, o sea, fija no la va a dar nunca, salvo que nosotros la querramos fija para poder nosotros dar un servicio a internet. Ya vamos a hablar un poquito de eso después. Pero si yo no voy a dar un servicio a internet, o sea, yo no voy a poner una página web en mi casa para vender nada, yo no necesito una dirección IP fija, necesito cualquiera. Puedo llegar a necesitar una IP fija, por ejemplo, si yo pongo en mi negocio cámaras de vigilancia IP. Entonces yo tengo un montón de cámaras y quiero verlas a las cámaras desde mi celular, desde cualquier lado. Entonces yo, para poder conectarme, necesito que la cámara tenga siempre la misma dirección IP. Hay maneras de resolver a eso. Después, cualquier cosa, si a alguien le interesa el tema, lo charlamos para no hacer esta clase más larga. Pero la mayoría de las veces, o casi siempre, la dirección que me da mi ISP es dinámica, o sea que cambia cada vez que yo me conecto. Va a ser pública, sí o sí, porque si no, no puedo navegar por acá. Me va a dar una máscara de subred una puerta de enlace, porque va a ser el punto en el cual se van a conectar desde acá hasta acá. El router no la voy a ver a eso, porque lo sabe el router solamente. Me va a dar 2 servidores de DNS que puedo dejarlos como están o puedo decidir cambiarlos posteriormente. Y básicamente eso es todo lo que me da, además de configurar la velocidad de conexión, que eso depende del protocolo de comunicaciones entre el módem y el otro lado de la línea. Cerramos acá, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.